Vamos a- Exacto, ¿cierto? Nos avisa que está grabando progreso. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 14. ¿Ya? Y luego vamos a estar orando. Vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo especial de cada uno de nosotros. Y que el Señor nos esté en todo momento entregando su palabra. Dice Marcos 3, verso 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y un día especial, estamos con la iglesia comenzando un mes de junio, ¿cierto? Donde queremos que la mano del Señor se mueva fuertemente de aquí en adelante, de aquí a fin de año, en señales, en evangelización y en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, por este tiempo especial de adoración, por los hermanos conectados, por los que están viendo por Facebook, por los que van a ver esta predicación por YouTube también. Señor, te pedimos, Padre amado, que en este momento tu Espíritu Santo venga a reinar, a llenar nuestras vidas y a hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, confiamos en ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Quiero hablar hoy día, en este tiempo, respecto de un llamado especial. Hoy día en la mañana hablaba con los niños y no me daba cuenta de que la enseñanza con los niños estaba conectada con lo que voy a predicar ahora. ¿Ya? Dios nos llama a cada uno. Yo le decía a los niños de que Dios tiene un llamado especial para cada uno. ¿Ya? Y eso es lo que veo en la palabra del Señor hoy día. El Señor constantemente, Él estaba con la gente. ¿Ya? Jesús estaba con la gente todo el día y a veces toda la noche. Pero Él fue definiendo cierto nivel y rango de nivel de intimidad con Él, por así decirlo. Hay un momento donde el Señor muestra o elige a 12, que son sus discípulos. Y eso es lo que yo quiero mostrar en este momento. No es una predicación para ver cómo es la diferencia entre un apóstol verdadero y un apóstol falso y esas cosas, no, sino que quiero llevarlo a que cada uno de nosotros entendamos, acuérdense que yo le he enseñado siempre de que si bien la Biblia está llena de preceptos, miles de preceptos, nosotros no necesariamente tenemos que guiarnos por esos preceptos, tenemos que guiarnos por los principios bíblicos que están asociados. Y cuando Jesús elige a sus 12 discípulos, hay un principio que está detrás asociado, y ese es el que nosotros tenemos que tomar. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 3 de Marcos, si leemos del 13 al 19, nos vamos a dar cuenta de qué significa este pasaje. Ya, Marcos capítulo 3, versos del 3 al 19 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Si uno ve este pasaje, pareciera ser un simple pasaje de recuento de los 12 discípulos del Señor, pero tiene bastante más cosas. Primero, el verso 13 nos está mostrando que después subió al monte. ¿Después de qué? ¿Ya? Dice la Biblia en un pasaje paralelo en Lucas 6:12, ya que también nos muestra este caso, dice esta situación. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Ya? Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, pero antes que había pasado, devolvámonos a Marcos, capítulo 3, versos 7 al 12. Marcos, ¿qué es lo que había pasado antes de que Jesús eligiera a sus discípulos? Antes de que pasara toda la noche en el monte orando. Marcos 3, 7 dice, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él.
Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le arrepentía mucho para que no le descubriesen. Entonces, Jesús dice que se iba con sus discípulos a la orilla del mar, ¿cierto? Y le seguía una gran multitud y lo apretaban y estaban con ellos. Y Jesús le hacía milagros, sanaba, daba enseñanza. Todo un día de trabajo, por así decirlo, todo un día de mucho ajetreo, ¿ya? ¿Y qué hace? Después de esto se sube al monte. ¿Por qué? Porque él necesitaba tomar una decisión, dice la Biblia en Lucas 6:12, como leíamos recién, que pasó toda la noche para una gran decisión. ¿Cuál era esa gran decisión? Elegir a sus 12 discípulos. ¿Ya? Jesús, mientras estuvo acá, él estaba físicamente con nosotros, ¿cierto? Pero podía estar solo en un solo lugar. ¿Ya? Si estaba en Galilea, predicaba en Galilea; si estaba en Jerusalén, estaba en Jerusalén. No podía, no tenía cómo salir de su condición humana, 100% humana. Entonces comienza a preparar a los que iban a continuar este legado, que son los 12 discípulos. ¿Ya? Y luego posteriormente, después cuando él asciende a los cielos, muere, resucita, ¿cierto? Ya queda con nosotros el Espíritu Santo, así que él está física, o sea, espiritualmente está con todos nosotros en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante en este caso respecto al llamado es que él pasa toda la noche, como decía Lucas 6:12, pasa toda la noche orando. ¿Para qué? Para poder tomar esta decisión. ¿Cuál es la decisión? Designar de las 70 personas que tenían, multitudes, los 70, los 12, y dentro de esos 12, 3, a estos 12 que iban a estar con él. Entonces, la primera reflexión que sacamos acá es que, hermanos, hermanas, grandes decisiones demandan una gran búsqueda del Señor para una gran decisión. Jesús tenía que tomar esta decisión de los 12 que estaban con él, por lo tanto necesita una gran búsqueda. La primera reflexión que saco es, realmente nosotros cuando tenemos que tomar grandes decisiones, no estoy hablando si ir o no a comprar pan, si ir o no a cosas triviales, estamos hablando de grandes decisiones importantes, familiares, dónde vivir, cómo vivir, con quién casarse, cómo tomar o no un proyecto, tirarse o no, independizarse, tomar o no alguna decisión económica importante, si nosotros simplemente la tomamos o le consultamos al Señor. O de repente, no sé, vamos ante el Señor, hacemos una oración de 5 minutos sabiendo que el Señor poco menos que va a hacer lo que nosotros le pedimos. Pero en este caso Jesús estuvo toda la noche orando para pedir sabiduría y para tomar esta decisión. Grandes decisiones demandan una gran búsqueda. Entonces, dice que en el verso es una enseñanza más fuerte. O sea, si usted y yo tenemos que tomar decisiones, tomémoslas afianzados y buscando el rostro del Señor. Eso es lo más seguro. Amén. Dice el verso 3 y 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Llamó así. Entonces, ¿qué significa esto? De entre mucha gente que lo seguía, Jesús, entre multitudes que lo seguían, el Señor separó 70, no puedo decir exactamente que justo andaban siempre los 70 con él, pero eran más de 12 los que estaban para elegir. Si no, no habría dicho los únicos 12 que quedaron eran tantos, no, de los discípulos que seguían a Jesús. Él decidió y llamó así los que él quiso. Me imagino en ese momento un grupo, no sé, 70 personas, y que el Señor dijera, ¿sabe qué? Voy a elegir a los 12 que van a estar a mi lado para que sean mis apóstoles, para que sean mis discípulos, estén conmigo todo el tiempo. Entonces, mucha gente expectando, 50, 40, 70 personas, no sabemos 100. Y Jesús empezó, quiero que esté conmigo Simón Pedro, pasa a Pedro. ¿Sí? Y después pasa a Bartolomé, y así. Me imagino ese momento, donde dice que él los llamó así y vinieron a él. En Juan 15:16 nos da otro aspecto de esto, ¿ya? Donde dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. No eligieron ellos seguir a Jesús, sino que Jesús lo eligió a sus 12. Increíble, porque este era un llamado especial. No dice que ahora nos vamos a ordenar, vamos a organizarnos, vamos a andar 70 para allá, para acá, 100, miles, no. Jesús dijo, me voy a concentrar en 12. 12 personas. Los llamó para algo especial, un llamado especial para ser sus apóstoles. Primero, aquí vemos que por mucho que usted intente, por mucho que usted quiera, por mucho que usted diga aquí y allá, Dios llama a quien Él quiere para este llamado especial. ¿Ya? Y claro, obviamente ninguno de nosotros va a llegar a ser un apóstol, ¿ya? Por cuanto claramente el Señor aquí está mostrando cuáles son sus 12 apóstoles, o llamados también los apóstoles del Cordero. Independiente que el don o ministerio apostólico pudiera estar en usted o en mí, eso es otra cosa. Pero aquí claramente Él eligió. En el fondo, el principio, ¿cierto? Que Dios elige y Él quiere usarte a ti, a mí, y Él va a determinar algo, y esa determinación es una oportunidad. Fíjese que dentro de los 12 apóstoles, si hacemos un análisis mucho más detallado, que no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero había de todo, había de todo. Había personas que habían tenido un pasado muy, muy cuestionado. Había personas que seguían teniendo un presente medio extraño. Dentro de los 12 había uno que pertenecía a la secta de los celotes, o cananista, como parece traducido acá, o cananita, como parece en otras traducciones, que era prácticamente como una especie de terrorista, ¿entiendes? Era de un grupo armado, grupo paramilitar, por decirlo de alguna manera, y que buscaba la liberación de Israel. O sea, dentro de los 12 ya había uno que me imagino que en una conversación media política habría sido, no, que tenemos que restaurar. Ya había uno. Judas Iscariote ni hablar, pues, o sea, sabemos lo que hizo, y incluso no solo el momento final de la tradición a Jesús, sino que durante los 3 años de ministerio, siempre Judas andaba pendiente de la plata, y a Jesús lo deja a cargo de la plata. Es increíble, o sea, es como creo que alguna vez hice un estudio, eso, una predicación de Judas, cómo el Señor fue, como tantas oportunidades que le dio a Judas, ¿ya? Y era uno de los 12, y Judas estuvo los 3 años con Jesús, 3 años con él. También el discípulo más potente, más fuerte que había de los 12, que era Pedro, y luego va a ser Pedro finalmente, es que lo traiciona de otra manera, ¿cierto? Y lo niega 3 veces. Todos lo negaron, todos se ocultaron, pero Pedro, en su ímpetu, quiso demostrar que él era mejor que los demás. Y no, Señor, aunque fuera necesario por mí, voy a morir por ti, nunca te negaré. Y Jesús le dice, antes que cante el gallo 2 veces, estarás negando 3 veces. Entonces, ese grupo, no estamos hablando de gente que era súper dotada, espiritualmente sin falla, y que todos eran espectaculares. De hecho, Juan y su hermano en un momento le dicen a Jesús, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y consuma todo esto? Jesús le dice, están locos, si yo no vine a eso. Entonces, quiero que se dé cuenta que Jesús llama a quien quiere. Si Dios te ha llamado, si Dios ha tocado tu corazón, si Dios ha permitido que tu familia sea alguien que conozca a Cristo, aunque sea tu mamá, tu abuelita, tu hijo, quien sea, es porque Dios quiere algo contigo, y no solo contigo, con tu familia. Dios llama a quien Él quiere. ¿Amén? Entonces, ese es un principio. O sea, por mucho que tú digas, no, yo quiero esto, Dios llama y va a usar a quien quiere. Incluso hay un pasaje que dice, si nosotros no hablamos hasta las piedras, es una metáfora de que gente que creemos que no tiene nada, no es nada, incluso ellos pueden hablar más que nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que Él los llamó a los que Él quiso y vinieron a Él para este llamado especial. Fíjese que cada uno de estos hombres había sido tocado por el Señor, ¿no? Y cada uno de ellos pudo tener, ¿cierto?, la disposición de voluntariamente venirlo, porque dice, no lo impuso, los llamó y vinieron a Él. Y los estableció 12. ¿Ok? Otra de las reflexiones importantes, que cuando Dios te llame, ven. Cuando Dios te llame, ven. Es una de las frases que uno escucha cuando uno predica a compañeros de trabajo, familiares, qué sé yo, amigos, la frase de, no, es que todavía no es mi tiempo. O sea, ¿han escuchado, no?
Es una persona que si bien recibe el mensaje, te entiende, digamos, tiene un cierto acercamiento con el Evangelio, pero no tiene la fe suficiente para dar el paso. No, es que todavía no es mi tiempo. No, todavía no es mi tiempo. Qué importante que cuando Dios te llame, vengas a Él. Que cuando Dios te quiera para su reino, te diga, ven, tú accedas. Cuando Dios te quiera para servirle al Señor. No estoy hablando de ser pastor, evangelista, estoy hablando de ponerse a disposición de Dios para que Dios te use. Puedes decirle sí. Cuando Dios te llame y ponga una lista y diga, Juanita, Pedrito, quien sea, ven a servir, Dios puede estar ahí. Cuando estés sirviendo, también, cuando Dios te llame a un llamado especial al ministerio, servirle de otro nivel, también puedes decir, aquí estoy. Sal de la masa de la gente y conviértete en un seguidor de Cristo. Dice que estableció, ya, ordenó a los 12. No es un número casual, no es porque puede haber tenido 15 discípulos, 25, 8, no. El 12 es el número de gobierno en la Biblia. Ya, por lo tanto, no es casualidad, no es cualquier cosa. ¿Okay? Ahora los llama con varios fines. Mateo 19, 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de una designación súper importante, porque no solamente era asociada a aquel tiempo, sino también al tiempo futuro, al tiempo cuando ya todo termina, al tiempo donde es la consagración, ¿cierto?, de la Nueva Jerusalén, todo en la época del Apocalipsis, y le dice que cuando ustedes, ¿cierto?, terminen todo esto, se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces era una elección importantísima, sumamente relevante, como para decir al Señor, aquí estoy. En Apocalipsis 21, 12, vemos el cumplimiento de esa promesa que le hace a sus discípulos. Apocalipsis 21, 12 al 14, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Bien? En la Nueva Jerusalén, los cimientos, 12 cimientos, cuyos tienen 12 nombres. ¿Ya? Sé que la gran mayoría del Apocalipsis es interpretativo, metafórico, qué sé yo, ¿ya? Y lo tengo claro, pero hay ciertas partes que tienen interpretaciones que son específicamente literales, ¿ya? Si bien es cierto, los cimientos simbolizan, ¿cierto?, la base y puede representarse que es la iglesia, qué sé yo, y la iglesia, el fundamento del apóstol, y luego la ciudad, la Nueva Jerusalén, una ciudad física, una ciudad cuadrangular, ¿ya? Que cuando nosotros referimos, ¿cierto?, decimos no me voy al cielo, en el fondo del cielo en términos escatológicos, uno va a vivir en la Nueva Jerusalén, ¿ya? ¿Y por qué es importante definir bien estos 12 apóstoles? ¿Por qué esta elección es tan importante? Porque sus nombres están ahí, van a estar ahí, y de hecho se van a jugar a las 12 tribus de Israel. Básicamente hay todo un asunto más largo de explicar, pero que era una elección importante y que ciertamente es relevante a estos 12 hombres, por supuesto que es relevante. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que cuando de la mucha gente que seguían a Jesús, Jesús decide tener 12 personas para trabajar con él, y eso es lo que quiero explicar. Fíjese que respecto a esto que la Nueva Jerusalén está fundada sobre 12 cimientos, y 12 cimientos tienen los nombres de los apóstoles. En Efesios 2, del 19 al 22, nos dice algo más o menos metafórico, ¿cierto?, que después podemos llevar y darnos cuenta de que ciertamente es importante. Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Entonces, fíjese, lo que hace Jesús con la elección de estos 12 es tomar, ¿cierto?, las personas que van a ser los fundamentos de la iglesia, claramente la esencia del Evangelio es Jesucristo, pero los fundamentos de cómo se
hace la iglesia, y sobre todo después de la venida del Espíritu Santo, está basado en estos 12 apóstoles. ¿Ya? Ahora, si usted me dirá, pero bueno, ¿y qué pasó con Judas? Porque no creo que diga el nombre de Judas ahí en la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Pero dentro de los 12. ¿Ya? En ese sentido, ¿cierto? La Biblia no nos aclara exactamente cuáles son los nombres que aparecen claramente, dice que va a ser los 12 apóstoles, pero obviamente no va a estar Judas, eso sería absurdo. ¿Ya? En el capítulo 1 de Hechos está la elección del sucesor de Judas, que eligen a Matías, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, creo que el 12º nombre que va a aparecer en la Nueva Jerusalén es el nombre de Pablo, no de Matías. Básicamente porque la elección de Matías es una elección totalmente humana, antes que llegue el Espíritu Santo, a la suerte, nada que ver, nada que ver. Y Pablo claramente es el apóstol, el segundo apóstol más, él o el segundo apóstol más potente en la palabra del Señor, es lo que yo creo, ¿ya? Ahora, si después aparece otro nombre, cuando estemos ahí en el cielo, en la Nueva Jerusalén, ahí lo vemos, pero yo creo que Pablo es ese nombre que reemplaza a Judas, ¿ya? Hay que leer el 2 Corintios, ahí cuando habla los derechos de él como apóstol, etcétera, es muy potente. Pero el Señor está claramente llamando a estos 12 para un llamado especial. Cuando Dios te llame, ven a Él. Dios llama a quien quiere. Por lo tanto, si Dios llegó a tu corazón, llegó a tu familia, es porque Dios quiere algo contigo. ¿Para qué Dios lo llamó? Y esto es importantísimo. ¿Ya? Volviéndonos a Marcos capítulo 3, verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para mandarlos a predicar. Entonces, qué importante es sumamente importante entender esto. ¿Cuál es la principal acción que el Señor nos pide a los que tenemos un llamado? Tú has tenido el llamado desconocido, Señor. Tú, Dios te ha llamado. ¿Cuál es lo primero? Es a estar con Él. Eso es lo primero. Antes de ser evangelista, antes de predicar, antes de hacer un estudio, antes de salir y entregar ayuda a los pobres, antes de poder ayudar a trabajar con niños, con jóvenes, con drogadictos, con ancianos, antes de todo eso, lo más importante es que estemos con Él. Lo básico es estar con el Maestro. ¿Qué quería Jesús? Que esos 12 hombres estuviesen con Él. Imagínense lo que debe haber sido estar 24 horas con Jesús. 24 horas. Comiendo con Él, escuchando lo que decía, riendo con Él, viéndolo tomar una siesta o dormir, cansarse, poder, no sé, dialogar, todo. Y eso, 24 horas con Jesús. No todos tenían ese privilegio, solo 12. En este caso, hoy día, a través de la obra del Espíritu Santo, tenemos el privilegio de estar 24 horas con el Señor. 24 horas, lo que el Señor nos pide es que estemos con Él. Usted se levanta a la mañana, yo me levanto a la mañana, lo primero es estar con Él. Vamos al trabajo, hacemos nuestro trabajo y estamos con Él. Hacemos las labores de la casa, cocinamos, barremos, lo que sea, y estamos con Él. Y tenemos un tiempo de compartir con nuestros hijos, nuestros nietos, lo que el Señor, la persona que está en otro lado, y Dios está con Él. Entonces, lo más importante entender es que Dios, ¿cierto?, nos llama a que estemos con Él. La comunión, un aprendizaje, una relación, siempre estar con Él. Fíjese, lo más importante que hace Cristo en estos discípulos es llamarlos a que estén con Él. Ciertamente es lo más importante del ministerio. Lo más importante de servir, de conocer a Cristo, es estar con Él, antes que cualquier cosa. Fíjese que en Hechos 1:21, cuando se habla del reemplazo de Judas, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, habla de que una de las características que tenían estos 12 es que estaban juntos con el Señor. Estaban todo el día, juntos, entraba y salía con nosotros, como una característica necesaria para ser apóstol. Pero, ¿por qué digo que es tan importante esto? Jesús los llamó primero para que estuviesen con Él. No podemos hacer nada si no estamos pegados a la vid. Nosotros somos los pámpanos. Jesús es la vid. En Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo más importante es estar con el Señor. Lo más importante. Los llamó para que estuviesen con él. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque eso forma el carácter. El carácter, el ministerio, que viene de una palabra griega, significa diaconía, que es servicio. El servicio tiene dos alas, por así decirlo. Los dones son necesarios para servir al Señor, los dones operacionales, los dones del espíritu, carismata, ya son necesarios, pero también está el carácter. Ambas cosas tienen que ir de la mano. ¿Cuánta gente hemos visto con dones usados, tremendo por el Señor, pero que después se pierden porque no tienen carácter? ¿Cuánta gente con una comunión bella con el Señor, tremenda, pero que no usa sus dones? No sirve. ¿Ya? No llegan a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra hacia un principio? Tenemos que entender el principio bíblico. ¿Para qué Dios llamó a sus 12? Para que estuviesen con Él. ¿Para qué era que estuviesen con Él? Para formar su carácter. Nosotros necesitamos un carácter similar al de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a formar? Estando con Él. Estando con Jesús. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Orando, leyendo la palabra, conectándonos en el culto, leyendo la Biblia, haciendo estudios, ayunando, estando presente, ¿cierto? Con la presencia del Señor. Buscando el Espíritu. Entonces, para que estuviesen con él, formación de carácter. Y la segunda parte, ¿cierto? En Marcos 3, 14 dice, estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras no estén con el Señor, no los puede enviar a predicar. ¿Qué vamos a predicar si no estamos con el Señor? Entonces, ese es el principio que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el orden? Primero, estar con Dios. Tenemos que estar con Dios. Y luego tenemos que ejercer nuestro ministerio, nuestro servicio. No solamente el pastor, el evangelista, todos servimos. El ministerio no lo hace el pastor, lo hace todos, lo hacemos todos, ¿cierto? Entonces, primero carácter, que estuviesen con él, y luego mandarlos a predicar, ¿cierto? Que es hacer el ministerio. Mateo 28, como sabemos, ¿cierto? Versos 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿Cierto? El Señor está mandándonos, ¿cierto? Que estemos con Él también para que vayamos a predicar. Juan 17, 20, 21 dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No solamente Jesús hablaba de estos discípulos, sino de que todos los que iban a creer a través de este mensaje de ellos. Aleluya. Fíjese, nos llama para que estén con Él, y luego para enviarlos a predicar. Verso 15 de Marcos 3, 15. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aleluya. Y luego, ¿cierto? Comienza a explicar cada uno. Simón, Jacobo, Felipe, Andrés, etc. Comienza a dar la descripción de estos 12. Los llamó para que estuviesen con él, para que mandarlos a predicar, y les dio las señales que están asociadas. ¿Ya? Sanar, ¿cierto? Sanar enfermedades y echar fuera demonios, aunque en el original, ya la Biblia textual no dice sanar enfermedades, solo liberar demonios. ¿Ok? Pero de todas maneras está claro el mensaje. El mensaje es, Dios te quiere llamar, Dios ya te llamó, Dios te quiere usar. Ya, a lo mejor no a nivel apostólico, sí, es verdad, pero todos hacemos el ministerio. El servicio no es solo del pastor, del apóstol, el servicio lo hacemos todos. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, estando con el Señor. Dios nos llamó a estar con Él. Eso es la diferencia. Tú y yo tenemos que estar con el Señor. Y luego, estamos con el Señor, tenemos que salir a predicar. Hoy día a lo mejor no se puede salir, no se puede juntar, pero tenemos muchas redes sociales, tenemos forma de hacerlo y vamos a trabajar como iglesia en ello también. Necesitamos entregar esta palabra, ¿cierto? Y que las señales sigan a los que buscamos su nombre, a los que creemos, ¿cierto? Que es
claramente, como decía, y que tuviesen autoridad. El Señor nos da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que ese es el desafío. Estamos en un llamado especial. El desafío es a estar con el Señor y a ejercer el ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor hemos escuchado su palabra. Si Dios te está llamando a algo más que simplemente ser un miembro, si Dios te está llamando a que te acerques realmente a conocer a Cristo a través de este mensaje en Facebook, en YouTube, o donde sea que estés viendo, es porque Dios quiere algo contigo. Dios te va a usar, Dios va a tratar con tu carácter, ¿cierto? Para que estuvieses con Él, lo primero, y para enviarte a predicar y hacer el mensaje que Dios tiene contigo. Aleluya. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que el Señor trate con nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque, Señor, nos das nuevamente una oportunidad, nos estás llamando, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos, Padre Celestial, que tú guardes nuestras vidas, Señor, para estar contigo. Señor, ayúdanos, Señor. A veces fallamos, a veces caemos, Señor, a veces estamos fuera de ti. Y por eso es que no tenemos, Señor, la segunda parte del ministerio, Señor, que es hacer y predicar y tener la autoridad sobre los demonios, las enfermedades. En tu santo nombre te pedimos, Señor, que nunca nos olvidemos de estar contigo, Señor. Lo principal, lo primero y lo mejor es estar contigo, Señor, y luego hacer tu obra, Padre. Nos ayúdanos a entender eso. Bendecimos, Señor, la iglesia, bendecimos a los hermanos, la persona que está escuchando y viendo este video también, para que cuando Dios le llame pueda decir, sí, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea, Señor. Dios le bendiga.